Ya. Hola, ¿qué tal? Qué alegría, ¿no? Volver a vernos así de repente. O sea, esto es, habíamos perdido la costumbre, pero ayer le Mm. pregunté a María Rech, si os conocía y me dijo que Uy, sí, sí, que ya os conocía. Así que nada. desde el primero, ¿verdad, María? Desde Sí, sí. aquella famosa tarde que terminamos en el Riojano. Ah, vale. O sea, además fue presencial. Madre mía. Sí. Bueno, pues ya, como ya conocéis a María, ya sabéis lo bien que escribe, ya sabéis lo mucho que se prepara las novelas, o sea, es que la conocéis de sobra. En este caso, supongo que ya casi todas lo habéis leído o al menos Mm. habéis empezado. Sabéis que nos vamos a sumergir en un viaje, que no hay nada más bonito que sumergirse en un viaje cuando te pones a leer una novela. Un viaje que nos va a llegar al siglo XIX, a la Belle Époque, con unos personajes maravillosos. O sea, yo la verdad es que desde el primer día cuando supe de que iba a escribir María, ya se me iluminó la cara y dije, bueno, ya está, ya, muy bien, ya con este tema ya vamos a ser muy felices. Así que nada, os dejo en manos de María y espero que no le hagáis todas las preguntas del mundo, porque va a ser casi imposible contestarlas. Bueno, es que son tantas y tantas y tantas cosas Por que, eso, que no veas. Yo, María, encantada, por cierto, de tenerte otra vez por aquí, aunque sea vía Zoom. A mí me has hecho viajar a mi querido París. Tú sabes que Oh, yo estuve allí durante 12 años, o sea que, fíjate. claro, entonces, luego hay una cosa que te comentaré sobre el audiolibro, porque he estado escuchando el audiolibro Sí. y leyéndolo a la vez. Cuando me iba de paseíto, pues me ponía el audiolibro y así he podido pues terminarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me ha gustado mucho por eso, porque me has hecho viajar, me has hecho al Boulevard Saint-Michel, bueno, a la comedia. Bueno, es que son tantas cosas que yo decía, madre mía, si yo por todos estos sitios, aunque sea en otra época, he paseado, he paseado, o sea Oye, qué que qué bien. bonito. Entonces, bueno, a ver, es de recibo que tú la música la adoras. Sí, sí, sí. Tú- bueno, tú imagínate que yo tengo en casa aquí todo el día un músico tocando canciones antiguas. O sea que todo eso me ha Sí. llevado, digo, madre mía, sí. Aunque no es con violín, es con guitarra, pero bueno, para mí Oye, no, pero me ha parecido súper bonito. O sea que ya te pasaré el enlace del Spotify, María, que tengo. O oye, qué sea, bien. Sí, sí, Pepa. o sea Oye, que, bueno, eh, yo quería agradecer, vamos, que me encanta volver a reunirme con vosotras y bueno, gracias a sí, Rosa si nos también por vemos muy a la menudo, introducción. aunque sea nunca. Bueno, es verdad que vamos coincidiendo. Además, qué maravilla. Pues sí, la verdad es que, oye, yo me alegro mucho, Pepa, que te haya llevado a París y que te haya gustado también la parte musical de la Sí, novela. mucho, 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 Qué mucho. bien. Entonces, bueno, cuéntanos, porque yo tengo muchas preguntas. Cuéntanos por qué París y por qué un violín. Eh, Pues buen punto de arranque. Bueno, por partes. Digamos que la novela nace de dos grandes pasiones que son viajar y la música, ¿no? La música como consumidora porque no toco ningún instrumento, entonces digamos que son las dos pasiones las que nos llevan a el violín y París. Por un lado, sabía, ¿no?, que quería emplazar la novela en Europa y hablar de los viajes, ¿no?, de esos primeros turistas modernos del siglo XIX. Y también en cuanto fui conformando el grupo de viajeros, porque también tenía muy claro, ¿no?, que quería que estuvieran conectados con el mundo cultural de la época, París se convirtió, digamos, en la parada dentro del viaje que sabía que debía ser la primera, ¿no?, donde arrancase realmente para encapsular
ese París que en ese momento es la capital cultural de Europa, ¿no? Que durante el siglo XIX, además, al final del siglo XIX le toma un poco relevo a Viena, que ha brillado, ¿no? Con anterioridad, y en ese momento digamos que existe una sensación de que todo puede ocurrir en París, ¿no? Y aparte, bueno, pues tenemos ese París del impresionismo, del posimpresionismo, tenemos ese París también del modernismo, tenemos muchos elementos muy interesantes a nivel cultural en el París de finales del siglo XIX, de la Belle Époque, ¿no? Y el violín, digamos que llega también reflexionando sobre cómo quería abordar la música de finales del XIX y también el papel digamos, de uno de los personajes que tenía claro que quería que fuera una mujer en ese universo musical, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la música como un mundo cultural, sino también como mundo empresarial. Y me llamó mucho la atención, conforme me documentaba, el hecho de que las mujeres tardaron más en llegar al violín que, por ejemplo, al piano, ¿no? Porque el violín, bueno, pues por las formas curvas que tenía, ¿no? Y las posiciones, la postura que había que adoptar al tocarlo, pues se consideraba un instrumento típicamente masculino, ¿no? Entonces me interesaba también, a través de la lectura de biografías como de violinistas de finales del 19, mediados finales del 19, como eran, pues eso, Teresina Túa, Wilhelmina Neruda, Teresa Castellán, entre otras, el construir un poco lo que podía ser el recorrido de una mujer intérprete a finales del siglo XIX y concretamente una violinista, ¿no? Entonces ahí es como llegan estos dos elementos que son tan protagonistas también en el título. Y María, ¿tú has hecho ese viaje? ¿Todo el viaje lo has o No parte? exactamente, no he hecho el recorrido final, pero el viaje se nutre de mis viajes por Europa y he hecho 2 Ah, interraíles, entonces ya me he me lo recorrido imagino. Europa en tren Ya. y luego aparte he podido viajar en otras ocasiones por Europa y digamos también de las propias conclusiones, ¿no? Que yo he sacado viajando, lugares que me han llamado la atención o que me apetecía también redescubrir en otra época, han sido los que han ido nutriendo ese itinerario que también quería que fuera digamos que pasara por lugares emblemáticos, ¿no? Que más o menos todos pudiéramos ubicar. Si no los digamos con la idea de que aunque el lector no los conozca porque no haya podido visitarlos, ¿no? Pero que por lo menos los ubique en el mapa. Sí, sí. Bueno, hablando de las mujeres y la música y luego ya doy paso, hay una frase a mí que cuando la leí me impactó mucho porque decía, las mujeres ejecutan la música, no la crean. Wow. Mm. O Sí, sea ese que, fíjate, en fue una de aquella las época trabas. nada, ¿no? No, y tenemos casos, ¿no? De mujeres que lo intentaron, tenemos el caso de Clara Schumann, tenemos el caso de Fanny Mendelssohn, tenemos el caso luego posteriormente de Alma Mahler, pero es verdad que tenían mucha, es decir, estaba restringido, ¿no? El acceso a la composición y a la firma de las partituras. Y es que en el siglo XIX también se empieza a conformar ya desde las primeras décadas lo que es la industria musical, que en un momento en el que al principio pues no existían sistemas de grabación, Sí, digamos, la industria musical, una de las cosas de las que vivía no era de la compraventa de partituras, ¿no? A través de las editoriales musicales. Y claro, al final las mujeres era una vía de profesionalización y de ingreso a la que no tenían acceso, porque se consideraba que, bueno, pues las mujeres no estaba bien visto, ¿no? Que compusieran o que firmaran, y entonces, claro, eso quedaba reservado a los hombres. Tampoco, por ejemplo, a las mujeres tampoco a finales del siglo XIX y principios del XX tampoco podían integrar orquestas y eso al final estaban muy limitadas por fíjate. su condición de mujer, ¿no? Es algo que viven cuando tienen que exponerse a la crítica musical, que muchas veces pues las trata con condescendencia y también muchas de ellas, por ejemplo, se ve mucho en el caso de Amanda Roggenmeier, que es una violinista, una célebre violinista de la segunda mitad del siglo XIX, que al final cuando se casan su actividad pública se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, había mujeres intérpretes que lograron profesionalizarse, pero aún había muchas trabas. Ya, pero bueno, una última cosa y luego ya dejo paso, que si no, te dejaría yo todas. A ver, la novela tiene mezcla de géneros, porque está misterio, drama, novela histórica. ¿Cómo tú has querido unir todos esos géneros? Porque lo has hecho maravillosamente bien. Ha Ay, sido, muchas gracias, Pepa. ha sido como que yo sí, yo voy a viajar en tren con María, porque yo he viajado contigo, pero también Qué quiero bien. algo más, ¿no? Tú ya sabes que un misterio o una historia de amor también por ahí,
también gusta, o sea, que no simplemente el viajecito. Hombre, al final yo creo que en la novela histórica, ¿no? Caben muchos géneros Saben mucho. dentro de ella. Hay que decían que no una vez, pero a ver, una novela histórica puede haber de todo, ¿o no? Hombre, al final son diferentes ingredientes, ¿no? No sé si a lo Claro. mejor, o sea, yo creo que como concepto sí que hablamos de novela histórica, pero luego hay ingredientes que son también los ingredientes de la vida misma, ¿no? Las relaciones entre los seres humanos, ya sean de amistad, de enemistad, de amor. También, bueno, la vida tiene momentos más dulces, momentos más amargos, ¿no? Hay también el componente de drama. Y, hombre, yo creo que siempre, a mí como lectora, me gusta que las novelas, bueno, pues tengan pues su ingrediente ahí de intriga, ¿no? No sé si de misterio, pero sí de intriga. Y ahí, por ejemplo, está la trama de Le Petit Journal, ¿no? Que, bueno, pues Sí. mientras viajamos tenemos ahí la duda, ¿no? De quién está filtrando la información. Entonces, bueno, yo creo que al final son ingredientes que para mí, digamos que yo los introduzco porque a mí me gustan como lectora, ¿no? Entonces, al final es algo que surge muy orgánicamente dentro del proceso de creación de las Muy tramas y natural de la en ti. historia. Muy natural en ti, porque el periodismo está ahí siempre en tus novelas. Sí, sí. Los periódicos ahí están. Ahí está. Bueno, voy a dar paso. Si no, yo seguiría de verdad, porque tengo ahí como 10 o 20 preguntas más, que Ay, es un qué montón. bien. A ver, Grace. Grace no la conoce porque es nueva, pero está en La Rioja y muy buen fichaje. Hola María, Hola, Gracie, ¿qué tal? ay, estoy más contenta de conocerte Ay, qué bien. porque yo soy fan de tus libros, me encantan Ay, bueno, de tu nueva novela, o sea, la vi en internet, pues en Instagram, pues viendo algún post que pusieron y te digo, ¡ay! María Rey, que ha puesto ha escrito otro libro. Y qué casualidad que va Pepa y dice que vamos a estar con la autora. Me ay, emociona. qué bien. Así que pues, estoy feliz de la Es vida. que nos gusta María Rey. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí, Ay. estoy feliz. Ay, pensaba que eras tan jovencita. No te Ya, creas que es tanto, ¿eh? Que María. esa es la reacción que genero. Uy, va, que se ha caído, perdón. Me ha gustado mucho tu libro, porque Ay, la, que... la verdad que, bueno, Pepa se queda con París, yo me quedo con la primera parte del viaje, que pasas París, ya vas No, a no, Lyon. si yo París porque lo he vivido. No, yo también es que la parte esta de que vas de París y vas por Italia, subes por Trento hacia Innsbruck, ese tramo lo hice yo cuando me casé, de viaje de novios. Ah, o sea que tienes también ahí vínculo. Sí, 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 y me ha encantado. Además que es que digo, repetir un viaje así, ir por todos estos sitios con tu libro, es que es bueno, aprender muchísimo, vamos. Qué Luego me bien. han encantado tus personajes, bueno, es que te hacen reflexionar sobre todo, vamos, de lo más importante, lo de vivir el presente, es que está ahí continuamente. Me gustan mucho las conclusiones que saca cada uno al final. Y, y he visto, bueno, el viaje en sí tiene mucho protagonismo en el libro y luego cada uno de los personajes, por sí solos, cada uno exploras un tema interno propio, ¿no? Entonces, no sé, porque a mí el viaje en sí me ha gustado tanto que no sé si lo creas con idea de darle Ay, mucho Dios. protagonismo o bien como un marco donde dar protagonismo a los personajes. No, Pues, no sé. pues No sé porque a mí ya te digo, no sé qué peso. sí. Pues muchas gracias, gracias por todo lo que me has dicho, me hace mucha ilusión. Realmente en este caso he pretendido que tuvieran un peso, digamos, parejo, ¿no? Porque para mí la idea del viaje no solamente me proporcionaba la opción, ¿no? de generar esa experiencia de cómo se viajaba hace 130 años, ¿no? Y ver un poco cuáles son las semejanzas y las diferencias y que el lector lo pudiera vivir, sino también el poder recuperar esa Europa
de antes de las dos guerras mundiales, ¿no? Que hay una parte de ella que ha desaparecido, algunos elementos siguen existiendo, pero como autora a la que le encanta la historia, me parecía algo muy, muy interesante, ¿no? De tener en la novela y darle también el espacio. Y por otro lado, no quería que, bueno, que por otra parte los personajes no tuvieran también su lugar en la novela, ¿no? Y ahí, sobre todo, he intentado trabajar mucho el perfil psicológico de los personajes para crear las dinámicas de grupo que vamos viendo a lo largo de la novela y también, como comentabas, cada uno, bueno, las reflexiones a las que llega ahí internamente, ¿no? Y también sirven, yo creo, para hablarnos, ¿no? A través de su biografía, de sus inquietudes, de una parte de esa realidad compleja que es cualquier época, ¿no? Y en este caso la Belle Époque, finales del 19, y también un poco pues para jugar con los distintos ojos con los que se puede descubrir en un viaje, ¿no? Al final también, por ejemplo, pues el introducir a Jacobo, que es arquitecto, pues también era una manera de, bueno, pues de poder leer toda la arquitectura, ¿no? Que se van encontrando por el camino, en muchas ocasiones, pues tener también el apoyo de sus explicaciones, bueno, pues al final todo eso, ¿no? Ha ido un poco de la mano, pero sin duda quería que los dos elementos tuvieran peso en la novela. Pues muchas gracias, María. Y te digo, me ha A encantado. ti, Y sigue qué escribiendo, bien. sigue escribiendo que te seguiré siguiendo. Ay, muchas gracias, de verdad. Teresa. Hola, ¿qué tal? Que lo Hola. primero antes de que se me olvide, que mi padre Pedro del Buen Entre Libros te manda saludos, que ya iba a Ay. estar hoy aquí, pero no ha podido, ¿vale? Vale, pues de vuelta, se los mandas. Que a mí me ha gustado un montón la novela. He de decir que al principio me costó un poco engancharme, porque yo creo que al Sí. principio, como tenía más peso el viaje que los personajes, pues a mí como que me costó un poco más, pero en cuanto empezaron a tener más peso los personajes, es que era una de uff, ¿y ahora qué va a pasar? Porque además es que eran muchos y tenías ganas de saber qué les iba a pasar a todos. Luego cuando acabemos te digo una cosa del final, pero no ahora para no hacer spoiler. Yo quería Vale. preguntarte cuánto has tardado en documentarte, porque para... Trabajazo, Sí. trabajazo. Pues ha sido, yo creo que desde que me empecé a documentar ha sido como prácticamente un año, porque además encontré, bueno, uno de las fuentes, ¿no? De información también más útiles en este libro concretamente han sido las guías de viaje, las Baedeker, y claro, las encontré en inglés y en francés, entonces bueno, pues ahí también tuve que ir traduciendo y sacar un poco toda la información para tenerla más accesible, ¿no? Y para ir sacando las conclusiones, entonces bueno, al final, eso, siempre en cada novela es eso, un proceso que casi dura un año de, bueno, pues de, digamos, leer mucho, ir construyendo toda esa época. Y en este caso es verdad que la suerte es de, pese a todas las horas dedicadas, creo que he llegado a un gran nivel de detalle gracias a las buenas fuentes que he encontrado, ¿no? Que siempre ayudan, pues, porque muchas veces le dedicas mucho tiempo y te quedas con cosas sin descubrir, ¿no? Porque no hay nada que lo haya registrado. Entonces, en este caso ha sido muy satisfactorio porque he encontrado mucha información. Entonces, esto me ha ayudado a poder recrear, ¿no? Esa manera de viajar. Qué guay. Y mientras te ibas documentando, ¿vas creando los personajes? Me van apareciendo ideas, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? De decir, bueno, conforme voy a lo mejor investigando sobre la música, el mundo musical, ¿no? De la época, pues si veo que me topo con la idea, ¿no? Del violín y todo lo que ocurre con las mujeres y el violín y tal, digo, bueno, pues entonces, digo, sabía que quería que que una de las mujeres del grupo fuera intérprete, ¿no? Y que tocara algún instrumento, venga, pues va a ser el violín. Digamos que voy añadiendo como detalles, ¿no? Que se me van quedando ahí, y luego lo que es el boceto de los personajes siempre lo hago después de la documentación. O sea que sí que voy cogiendo ideas, pero ya luego me siento y los perfilo ya con todos los datos, porque también me ayuda a una de mis obsesiones es que los personajes estén bien anclados en su tiempo, ¿no? Entonces, no me gusta precipitarme para no crear personajes que están como descontextualizados. Entonces, ahí es un poco el proceso, primero documentación y luego personajes.
Y al final, ¿qué has tardado más? ¿En hacer la documentación o en escribir lo que es el primer borrador? En la documentación, sí. Luego, Vale. además, yo noto que cuando voy teniendo las cosas muy claras y ya muy planificadas, que esto es algo que voy logrando perfeccionar con cada novela, luego la fase de escritura me resulta mucho más fácil, porque claro, como que tengo los deberes hechos, ¿no? Y he hecho toda la planificación, los bocetos de los personajes, lo tengo todo atado y ya luego me pongo a escribir y soy más ágil. Pues nada, un trabajazo, la verdad, porque es verdad que sí que sientes que estás en ese viaje de hace años. Así que... Muchas gracias, Teresa. Otra Tere. Hola María, Hola, Tere, ¿qué tal? qué bueno volver a verte. Además, Sí, que hemos coincidido en un últimamente espacio, varias sí, mucho, mucho. Qué bien, yo lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Pepa se quedaba con París, yo me quedo con Florencia, que es mi ciudad. Es la ciudad más hermosa del mundo mundial. Ay, qué bien. Y además que lo haces porque es que cada esquina, cada iglesia, es una gozada leerte. Como te ha dicho Teresa, ese del proceso de documentación debe de haber sido bestial. Yo he viajado muchísimo contigo. Qué bien, Tere. Además, antes hablaba Pepa de la música. Yo me quedaba con la musiquita que ponías en cada capítulo y decía, pero no le di ninguna importancia hasta que llegué a Italia. Y cuando vas a entrar en Italia, me pones el Nabucco. Digo, bien, o sea, no podías haberlo elegido mejor. Ha sido de verdad maravilloso. Me imagino que habrás ido sopesando distintas opciones de la música. Em, ¿Cómo ha sido ese proceso? Y luego tengo otra cosita muy guay. Bueno, primero, mil gracias, Tere. A mí me encanta que cada uno os hayáis quedado con una ciudad con la que, bueno, pues al final pasa un poco eso, ¿no? Que es tan personal el proceso de lectura y el cómo cada uno, ¿no?, lo vive y se conecta con una de las etapas del viaje, así que qué bien que te hayas quedado con Florencia, la verdad que es una ciudad muy bonita y yo disfruté mucho también de la parte de documentación de Florencia, que fue además con una guía de viaje específica que encontré de esta ciudad aquella entonces. Vamos, era una joya, ¿no?, en Europa. Y el proceso de selección de música ha sido otro viaje dentro de la creación de la novela, ¿no? Porque digamos que mi obsesión era, por un lado, que ninguna de las piezas estuviera compuesta posteriormente al año de la novela, que es 1893, básicamente porque lo que quería era recrear un universo musical parecido al que pudieran haber conocido los personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos que estuviera también ahí contextualizado. Y por otro, que tuvieran esa conexión, ¿no?, con cada uno de los espacios recorridos, o bueno, ahí está la excepción de Beethoven, ¿no?, que nos arranca en París, pero que en este caso Beethoven era, bueno, pues llevaba 100 años siendo un compositor muy célebre, ¿no?, que estaba, bueno, se repetían los repertorios hasta la saciedad y que también, bueno, tiene su lugar en los repertorios parisinos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí me tomé digamos, esa licencia para que realmente la novela arrancara en París y lo primero que escuchas cuando escuchas la lista, ¿no?, la banda sonora de la novela es un violín en París, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles eran los que me iban llevando a ir escogiendo cada una de las piezas musicales, ¿no?, que tuvieran a veces, en muchas ocasiones, las piezas, además de, por ejemplo, pues que Verdi nos dé la bienvenida, ¿no?, a la Italia recién unificada, o la marcha Radetzky al Imperio Austrohúngaro. También me gusta en muchas ocasiones cuando las piezas tienen una letra, ¿no?, que tuviera conexión de algún modo con algo de lo que ocurre en el capítulo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también hay otro proceso de ir seleccionándolas, de ir configurando esa lista para que complemente, ¿no?, el viaje, que sea un viaje, digamos, multisensorial, para que le apetezca. Yo siempre diciendo que, a ver, yo no configuré esta lista pensando que tuviera que tener una forma obligatoria de escucharla, porque yo respeto mucho el proceso íntimo de lectura de cada uno, ¿no? Entonces, al final, bueno, da igual si la escuchas antes, durante, después, esto depende de cada uno, pero sí que quería que fuera de cualquier forma, ¿no?, complementara la novela. Así que nada, ha sido pues a base
de valorar muchas opciones y de ir... Ay, se le ha ido la voz. Ahora no. Ahora. María, Es que te habías quedado un poquito así congelada. eran los cascos. Sí. Sí. Y otra cosita, María. ¿Te ha quedado alguna ciudad por meter en ese tour que quisieras haber metido y que por las carreteras de entonces o los trenes de entonces no hayas podido meter? Pues, a ver, valoré en algún momento, por ejemplo, Como, ¿no? La zona del lago de Como y demás, pero ya se me iba mucho o bajar más hacia el sur de Italia, llegar a Roma, pero ya era un viaje demasiado largo, ¿no? Entonces ahí tuve que priorizar y decir, bueno, norte de Italia, que, bueno, y la Toscana, que yo creo que está muy bien, y luego, o sea, si tienes que medirte un poco. También tuve un momento de dudar si meter Venecia o no, pero igual pensé, mejor ser realista, ¿no? Y al final es que me iba midiendo mucho por lo que comentas, ¿no? Que al final tuviera conexiones de, de tren y que fuera realista que se movieran por esas ciudades. Ajá, por si se te había quedado alguna ahí en el tintero. Has hecho que ¿cómo se llamaba? La Dupont, a ver si lo pronunció bien, Pepa, Dupont. No, 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 no. bueno, pues Dupont, le he Digo, cogido una manía terrible, ¿eh? Qué mala persona era, por favor. Hay algún que Lo otro que, personaje que está sí, para sí, cogerle sí. manía. Lo que me ha hecho sufrir y le hacía sufrir a la pobre Clara, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias, María, por hacernoslo pasar tan bien y por hacernos viajar y descubrir que ya entonces, porque me ha sorprendido, ya dieran los útiles para lavarse eran en los trenes, ¿verdad? Tienes por ahí puesto que ya, a ver, incluyeran en el billete algunos artículos de mano. Artículos de mano para, digamos, las piezas de mano, de equipaje. De equipaje. Yo digo, mira, qué adelantados ya eran y ahora queremos que lo hemos inventado todo. Muchísimas No, gracias, no, María, y a ti, enhorabuena. Tere, de verdad, gracias. a ver, Fernando. Fernando ya está contigo, creo. Hola María, Sí, a Fernando lo he visto hace poco. ¿Qué tal? pues muy bien, yo encantado de volverte a ver y de charlar otro poquito que me supa poco en Sevilla. Oye, además, ¿qué has hecho María? ¿Qué has hecho? Porque al final me voy de Interrail a finales de marzo, ¡Ah! ¡Ay, ¡Qué qué bueno! maravilla! me voy Viena, Praga y Budapest. Oye, pues muy, muy buena elección. 3 ciudades maravillosas, Fernando, o sea que Y haber leído el experiencia. libro al final me ha picado, me ha picado. Vamos, me lo han Qué propuesto bueno. sin saber nada, me lo han propuesto, no sabían que me habían leído ese libro, pero cuando me lo Sí, propusieron tenía fresco la novela y digo, sí, sí, acepto, sí, acepto. sí, allá que voy. Oye, qué bueno, pues a disfrutar un montón. Ujú. Oye, pues yo ya te lo dije en Sevilla, creo que esta es de las novelas que más me han gustado porque yo te lo dije como historiador, es un novelón para ir descubriendo qué va a ocurrir en ese cambio de siglo, qué va a ocurrir con la Primera Guerra Mundial, que luego vendrá la Segunda, pero es que en el libro es que se está mostrando un pasado, pero se está viendo germinar todo lo que va a ocurrir y eso lo cuentas de una forma maravillosa. Y luego la novela coral, pues son unos personajes que todos tienen mucha chicha y mucho de lo que conversar acerca de ellos. Y yo vuelvo a insistirte, porque yo te pregunté cuál era tu personaje favorito y pasaste un poquito como esa madre que no dice quién quiere más, si a su padre o sea, si a su niño o a su niña. Entonces yo te voy a insistir, ¿cuál es para ti quizás el personaje al que más cariño le tienes y por qué? Porque yo te vuelvo a insistir en que para mí creo que le he cogido muchísimo cariño a Juan por sus circunstancias, aunque me parece un poco en algunos momentos para pegarle un tirón de orejas, pero
A mí me ha llegado mucho el personaje de Juan, por su circunstancia también. Qué bien. Oye, pues Fernando, muchas gracias por lo que me dices. Y a ver, yo creo, es verdad que es difícil, quedarse con... Además, como la novela es tan coral, he pasado como mucho tiempo con cada uno de los personajes, pero quizá me quedaría con Clara, ¿no? Creo que es el... Bueno, un personaje con el que he podido explorar ciertos aspectos, ¿no? También de temas de salud mental y demás que me ha gustado hacer y bueno, al final también hay una parte positiva, ¿no? De los personajes que te ayudan, que al final un poco todos, ¿no? O sea, no específicamente ella, pero hacer catarsis, ¿no? De las cosas que te van pasando en la vida y la verdad es que, bueno, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Clara, pero a regañadientes, ¿eh, Fernando? Lo hago ahí obligada. Porque yo creo que al final el feedback que tendrás de la gente es que Clara es muy fácil de empatizar con ella, ¿no? Y de que sea uno de los personajes preferidos de la novela, ¿no? Hombre, por el contacto que he tenido con lectores, sí que es un personaje que está gustando, ¿no? Y que la gente sí que lo ve. Me comentaban el otro día, me decía una lectora que lo veía real, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, que se vea como. Bueno, al final es o por lo menos yo, ¿no? Cuando hago personajes me gusta, ¿no? Que puedan parecer seres humanos que aunque no existan, pues tengamos la sensación de que pudieron haber existido, ¿no? Entonces ahí está muchas veces pues bueno, pues el ímpetu que se tiene, ¿no? Como autor de hacer esos bocetos, de configurarlos para que logren conectar a través de sus tramas con los lectores. Y si Clara lo consigue, a mí me hace muy, muy feliz. Yo es que creo que has conseguido un equilibrio entre personaje e historia bastante bueno, porque la historia, yo no sé de dónde ha sacado tantos datos, porque es que además es interesante. Yo decía, pero los habrá ido anotando, porque para ir sacando a relucir tanta información y tan interesante, ha tenido que ir anotándolo todo y luego eso hay que construirlo y ponerlo en pie. Y los personajes me han gustado muchísimo porque todos tienen sus aristas y todos quizás tienen un pasado del que quizás se tengan que sobreponer porque vienen otros tiempos y o se quedan atrás, como por ejemplo la aristócrata Claro. son otros tiempos, o bueno, o gente que va viendo una apertura, pero todavía no, en el caso de Clara, ¿no? Que a ella se le da importancia por la música, pero no deja de ser quizás una mujer que no tiene opción a todas las salidas que puede tener un hombre, ¿no? Claro, al final, yo creo que otra de las cosas que, bueno, digamos, permiten los personajes es el tratar diversos aspectos de una época, ¿no? A través de ellos, y por ejemplo, el caso de la condesa Karimova, al final es una especie bueno, todavía no es reliquia, pero es verdad que es un mundo que se está desmoronando, ¿no? Y que Rusia, que es el que todavía se mantiene más, ¿no? Ahí en el absolutismo, ahí con los Romanov, a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Si miramos en términos, con vista de pájaro histórica, a la vuelta de la esquina se va a terminar ese mundo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que me ocurre es que mientras me estoy documentando, como decías, ¿no? Voy topándome con algunos datos que son los que luego me llevan a seguir documentando, por ejemplo, ¿no? En el caso que comentabas, que es una época en la que ya se empiezan bueno, pues a percibir muchos de los elementos que luego nos explican los dos conflictos mundiales. A mí me llamaba poderosamente la atención cuando yo veía en las guías de viaje periódicos catalogados y publicitados como antisemitas, o sea, como una cosa de reclamo, ¿no? Decir, oye, puedes consultar un periódico liberal, un periódico conservador y luego tienes los antisemitas, ¿no? Entonces, me llamaba muchísimo la atención y claro, ahí te lleva, ¿no? A investigar toda esa parte y a decir, bueno, claro, es que aquí ya estaba habiendo un repunte que luego se mantiene y con el cambio de siglo pues va increciendo hasta que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que las preguntas, las ganas que tengo de responderlas son las que me van llevando un poco a detectar todos estos datos e irlos luego volcando en la historia, ¿no? Y también a través de los personajes y, digamos, con ellos abordar, como digo, diferentes procedencias, diferentes edades, diferentes circunstancias, para, no sé, para
que el lector tenga una visión mucho más plural, ¿no? De lo que fue la realidad, que siempre te dejas muchísimas cosas, ¿no? Sin contar, siempre es ahí la espinita que queda, pero bueno, por lo menos tener esa visión diversa, ¿no? Pues María, un placer. Y bueno, Un pla- yo te dije que nos veríamos quizás en octubre, al final nos hemos visto antes, pero bueno, Sí, sigo esperando que nos veamos pronto en octubre. Y no me dejes el paseo, léetelo lo haré, es verdad que me lo dijiste. Pues muchas gracias, Fernando, de a ti, verdad. María. Nos veremos en octubre, María, nos veremos, seguro. Seguro. Oh, bueno, veremos antes en las ferias, también es verdad, o sea, Ah, también, oye. también, pero allí en octubre más relajadamente. Sí, en Úbeda es en Úbeda es plan Úbeda, chill. Úbeda es Úbeda. Bueno, seguimos. Rocío, Estoy por aquí. Hola. Hola María, encantada de conocerte. Yo había leído algún libro tuyo, pero no te conocía, no pude ir a ver la presentación, así que un placer. Un placer. Yo, igual que, que mis compañeros, a mí me ha gustado mucho, y mira que yo siempre lo digo, porque que la verdad, no es un amante de siempre de novelas históricas, pero desde que con el club estoy conociendo muchos autores, cada vez me hago más de novela histórica, ¿no? Qué bien. En tu caso, en tu novela hay una cosa que me ha sorprendido mucho y me ha gustado, que para mí no es una novela histórica en sí misma, porque es una mezcla entre cultura y historia. Ah, Ujú. Porque creo que me das muchos detalles que sí que sitúas en la época, finales del 19, pero hablas también más sobre la cultura que sobre la política o la historia de ese Ujú. momento, ¿no? Del país, ¿no? Y sobre todo hay mucha intriga, lo tengo por aquí apuntado, ¿no? Intriga, cómo era la sociedad, cómo era la gente, ¿no? Tengo curiosidad en los viajes, sobre todo, ¿no? Porque a veces parece una guía de viaje. Tengo curiosidad por saber, porque yo entiendo que todos los autores queréis transmitirnos el momento histórico, ¿no? De la época Europa, Ujú. América, el continente que sea, pero que mezcles ese momento histórico preguerra con la cultura y con un viaje, me ha sorprendido mucho y tenía curiosidad por saber por qué hacerlo así, por qué mezclar esas dos cosas que para mí es una apuesta bastante ambiciosa y te ha salido bien, ¿no? Sí que es verdad que es un trabajazo brutal lo que has hecho. Yo creo que cualquier persona que termine de leer tu novela, lo primero que admira es el trabajo que hay detrás Muchas y todo lo que nos enseñas. Pero tengo curiosidad por saber por qué esa simbiosis, por qué dices, quiero contaros cómo era la época y encima en la situación y todo eso a través de unos personajes, ¿no? Pues muchas gracias, Rocío, por lo que me Nada. dices. Qué bien que la hayas disfrutado. Y a ver, yo creo que nace un poco la manera de enfocarlo, quizá en la novela en la que he sido más consciente de esa perspectiva ha sido en esta última, ¿no? Y yo creo que tiene un poco la culpa que estoy estudiando la carrera de historia en matrícula parcial. Y ahí de alguna manera también he ido como poniendo o concretando cosas que a lo mejor yo intuía, pero que quizá no tenía tan claras, ¿no? Y es la forma en la que muchas veces hemos tendido a entender la historia, pues a través de los grandes acontecimientos políticos, quizá pues Exactamente. etapas económicas, los con, pues eso, guerras, reinados, tratados de paz, ¿no? Quizá es como lo que tradicionalmente hemos vinculado más con lo que es la historia. Pero desde ya finales del siglo XX, digamos que han aparecido, ¿no?, nuevas corrientes historiográficas que plantean, ¿no?, que la historia es mucho más, ¿no? Existe esta, que es muy ambiciosa, que es la historia de las emociones, ¿no? Es decir, se está intentando rescatar el pasado, digamos, viendo con otros ojos, quizá pues la historia de las emociones se intenta, digamos, recopilar a través, por ejemplo, de la correspondencia personal, ¿no?, de diferentes personajes y demás. Entonces, al final... yo creo que con ese ánimo lo que yo quería, lo que tenía claro es, bueno, al final va a haber novelas, ¿no?, que sean más históricas al uso, porque como mi anterior novela, Los Mil Nombres de la Libertad, que al final tenía dos personajes que estaban metidos hasta las cejas, ¿no?, en la política del momento, entonces era muy necesario
contextualizar en todo momento lo que estaba pasando políticamente en la España de principios del siglo XIX, pero en este caso era como, bueno, sí que creo que para ubicarnos está bien dar como datos políticos, porque al final condicionan la vida de los seres humanos, ¿no? Pero la historia también es cómo se viajaba y la historia también es la música que sonaba, ¿no? La historia también son las lecturas a las que tenían acceso, los pasatiempos, los detalles dentro de la sociedad, los detalles quizá más baladíes, ¿no? Pero bueno, pues al final yo creo que a través también digamos, que teniendo una visión más amplia de lo que es la historia, también nos permite conectar mejor con el pasado, ¿no? Porque muchas veces por grandes acontecimientos, sí, quizá lo ubicamos, ¿no? Y decimos, vale, pasó esto, pero a través, bueno, pues de comprender cómo era la sociedad, cuáles eran las costumbres, yo creo que también nos ayuda a hacer el pasado un poquito más cercano, ¿no? Y yo creo que en esta novela lo he tenido muy presente y yo decía, bueno, quiero hablar de historia, pero quiero hablar de historia del turismo y quiero hablar de historia de la música y quiero hablar, ¿no? de historia del arte, haciendo un recorrido por Europa. Entonces, bueno, todo eso ha sido un poco el leitmotiv, ¿no? de construcción de esta novela. Cuando leí tu biografía y vi que habías estudiado periodismo, me daba la sensación de que a lo mejor nos ha hecho un poco de periodista de la época, ¿no? Porque es como si hubiese hecho un informativo, ¿no? Un programa de televisión con cada una de esas partes, ¿no? La política, la cultura, incluso la parte de sociedad, ¿no? Y una última pregunta. ¿La mujer es importante para ti en tus novelas? ¿Ha sido difícil? Porque claro, la verdad es que cuando los autores, yo no he escrito nunca nada, pero he leído mucho, ¿no? Entonces, cuando los autores escribís sobre épocas anteriores, hay veces que se nota que uno vive en el siglo XXI y le surgen cosas del siglo XXI y pues ideas o revolucionarias, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que no he visto eso en tu novela y eso me gusta, ¿no? Es como que es muy verosímil para la época y eso a mí me resulta más fácil viajar a ese momento, ¿no? ¿Te ha resultado difícil o fácil hacerlo? Es decir, hablar de mujeres sin que tu parte del siglo XXI, feminista seguro y luchadoras, no te sesgue la historia. Pues es algo con lo que combato desde mi primera novela, ¿no? Es decir, claro, porque yo creo que esto también he reflexionado mucho últimamente y yo creo que al final desde el presente podemos caer, ¿no? en la idea de, bueno, las mujeres del pasado no tenían ni idea, les voy a poner un poquito, ¿no? de la mentalidad de hoy, porque es que las pobres estaban a por uvas, poco menos, ¿no? Y yo creo que así solamente las invisibilizamos más, es decir, hay que entender a la mujer del pasado en sus circunstancias y sus circunstancias no son parecidas a las nuestras, tenían otras historias que contar, no por ello menos apasionantes ni menos interesantes, tenían quizá otras luchas, quizá su lucha llegaba hasta un lugar que lo hemos superado hace un siglo, ponte, ¿no? Pero yo creo que no por ello hay que dejar de contarlas y para mí siempre, ¿no? Al final, una de mis obsesiones, contando además que, bueno, siempre la perfección no existe, ¿no? Y siempre es algo con lo que hay que aprender a vivir como seres humanos, pero siempre el objetivo es que los personajes sean hijos de su tiempo, ¿no? Y por ello, lo que comentaba, que primero hago la documentación y después creo a los personajes y digamos concreto los bocetos, porque siempre es la obsesión esta, ¿no? De decir, no, no, es que yo quiero hablar de una violinista de finales del 19, porque si no, no tiene sentido. O sea, si voy a hablar de una violinista de 2025, pues casi ambiento la novela en la actualidad y ya está, ¿no? Pero me interesa mucho el poder llegar a entender a las personas del pasado, ¿no? Y toda su complejidad y a la mujer del pasado. Y es muy complicado porque cuando, claro, al final una de las cosas que yo creo que todos somos conscientes es que la historiografía tradicional ha dejado muy al margen a las mujeres, ¿no? Y la historia de la mujer y en muchos casos incluso lo que tenemos de información de la mujer lo sabemos por los hombres. O sea, no nos llega por ellas. Entonces, claro, ahí hay una batalla de que muchas veces te faltan muchísimas piezas, ¿no? Pasa igual con los grupos sociales más humildes. Nos falta muchísima información y eso es una frustración con la que hay que lidiar porque siempre te veo el puzzle, ¿no? Que siempre va a estar incompleto, pues faltan muchísimas piezas. Y en el caso de eso, de las mujeres y de las clases más bajas, faltan muchísimas más. Pero bueno, al final yo creo que merece la pena, ¿no? Esforzarse, cada vez hay más conciencia de esto y más de, bueno, pues de recuperar
toda la información que se tiene de las mujeres, precisamente para ponerla sobre la mesa y poder, por ejemplo, en novela histórica, pues poder recuperar toda esta información académica y realmente construir personajes que estén enmarcados en su tiempo, ¿no? Que para mí, si no tiene sentido hacerlo de otra forma. Pues enhorabuena, María, un placer. Gracias, Rocío, de verdad. Voy a dar paso a Estefanía, que aunque está trabajando, ha querido conectarse, aunque le ha costado con el móvil. Ay, pobre. Estefanía. Hola, María, buenas tardes. Uy, Hola. se te oye fatal. Se te oye fatal, no. Encima se me oye fatal. Ahora. Ahora bien. No, yo creo que no voy a poder conectarme Que sí, hoy. que ahora se te oye. A ver, con tu... eras una principiante, esta ya es la cuarta. ¿Cuál de todas tus 4 novelas es la que más te ha costado encajar todo y que se quedara todo perfecto, el puzzle perfecto? Pues bueno, primero de todo, hola, Estefanía. Y pues yo creo que, a ver, las dos últimas, ¿no? Han sido las que me han supuesto un mayor reto, ¿no? De encajar todo. Quizá siempre mi ánimo siempre es que con cada novela, ¿no? Retarme a mí misma. Y en este caso, aparte de que encajara todo, también, bueno, pues me interesaba mucho que el ritmo, ¿no? Fuera muy al compás del viaje, ¿no? Y este ha sido otro reto añadido. Diría las dos, quizá Los 1000 hombres de la libertad fue más compleja porque tenía muchas más tramas, ¿no? Que se iban bifurcando, muy metido en la política del momento y tal, pero esta a nivel tramas y luego estructura y demás ha sido también difícil. Diría que estas dos. Ya está, no se la oye. Ahora. Ah, vale. Me despido porque es que esto no funciona y os veo a todas congeladas. Muchas gracias, María. ¿Tienes el libro? Gracias. Claro. Hacemos foto. Venga. Ay, a ver, que yo también lo tengo por aquí. Claro, María, por favor. Ya está. La verdad que es un gusto poder escucharte y poder leerte como siempre, María. Enhorabuena. Ay, gracias. Gracias, Estefanía. Mil gracias. Un beso. Un beso. Chao. Bea. Hola, María, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Muy A ti también bien. te vi hace poquito. Sí, nos vimos ahí y te vuelvo a repetir, estoy impresionada de cómo manejas la documentación. Ay, gracias. No, María, es que es una barbaridad, Yo, a medida que va leyendo, digo, no lo puedo creer, o sea, es que es tal recopilación, tal trabajazo te has metido dentro del cuerpo, me parece impresionante. Y me ha gustado mucho lo que comentaba Rocío, eso de que contextualizas muy bien. O sea, que pones a Clara, una violinista del siglo XIX, en el siglo XIX, con la mentalidad del siglo XIX, con sus inquietudes y tal, no es una niña tonta ni eso, tiene sus inquietudes, pero claro, está muy limitada. Y eso me gusta, porque muchas veces en las novelas históricas las ponen así como muy, como nos gustaría que hubieran sido, pero que no podían ser, y es que ni se les pasaba por la cabeza, no tenían esa opción ni siquiera para pensarlo. Y eso me ha gustado mucho. Y quería preguntarte, bueno, claro, es que como es un tema de la documentación que me tiene loca, pero así como la parte, me ha gustado todo, pero la parte que especialmente me ha llenado más, me ha enriquecido más a nivel de aprender más cosas nuevas, ha sido la parte que van a visitar al señor, Baumgartner. Es que no sé pronunciarlo, Baumgartner o como se diga, porque me gusta muchísimo todas las conversaciones políticas que tienen en ese lugar, en su casa, y cómo se va gestando, o sea, cómo muestras en 4 conversaciones todo lo que va, o sea, todo cómo se está gestando toda la movida del siglo XX. O sea, ahí está el antecedente de todo el siglo XX.
es alucinante cómo lo has explicado en un par de conversaciones así, como que no quiero la cosa. O sea, en el viaje ibas dando pinceladas y tal, pero las conversaciones que tienen lugar en esa casa me han gustado muchísimo. Me han encantado porque lo has hecho muy... He aprendido cosas que desconocía, y eso que es una época tan apasionante que hay muchísima documentación, o sea, hay muchísimos libros sobre ello, pero este es un punto de vista distinto y me ha gustado, sobre todo que has puesto todo. O sea, es que es todo, porque ves que están hablando de una cosa y dices, sí, tú sabes, no sabes en qué va a desembocar esto dentro de 20 años. Y te da que pensar mucho, María? Es muy curioso. Y luego solo una curiosidad que se me ha quedado así en la casa de este señor. Los acertijos que pones, ¿de dónde los has sacado? ¿Son tuyos? ¿Son de la época? No, me los he inventado yo. Ay, pues me han parecido geniales. Yo me estaba volviendo loca yo. Digo, a ver si da la solución. Y uno sí que lo adivine, pero los demás no adivinen, nosotros dos no adiviné de ninguno. Y mientras iba leyendo, iba pensando, a ver. Yo lo pensé mientras cómo lo has hecho. Cuando los puse dije, habrá alguno que cuando lo lea se quede ahí pensando en plan de, uy, ¿esto cuál es? La solución del acertijo. Sí, me ha pasado. O sea, estaba leyendo y digo, no, espera, voy a seguir y tal. Y de pronto te encuentras, sin comer ni beber, te encuentras de pronto la solución. Y dices, ¡anda! Me ha gustado. Pues qué genio, María, porque esos acertijos han estado muy chulos, me han gustado mucho. Ay, qué bien, Beatriz. Oye, muchas gracias. Y al final, yo un poco en la línea de lo que comentábamos antes de los personajes, ¿no? A mí también me gusta mucho a través de las conversaciones, porque además también te permite mostrar diferentes posturas políticas, por ejemplo, ¿no? Sobre un tema. Y dices, bueno, pues este lo vive desde este prisma, este desde otro, este no le da importancia y luego dices, bueno, la que se te viene encima, ¿no? Y lo mejor de todo es que pueden hablar, que eso ahora no pasa. No, es verdad. O sea, que la gente puede hablar, puede contrastar opiniones, pueden tener posiciones completamente encontradas, pero hablan. Sí, luego es verdad que luego se van cargando las tintas entre ellos. Sí, es que eso, ojalá se pudiera hablar de todo. Al final también la carta, ¿no? De las conversaciones que van teniendo, también yo era muy consciente de que al final es un grupo que tiene que ir poco a poco a base del roce, ¿no? De que se van encontrando en X situaciones y se van relajando para bien y para mal. Claro, al principio pues no pegaba, ¿no? En esa primera cena en Lyon, ponerse a hablar de política, ¿no? Es decir, ahí están todos, bueno, pues midiendo mucho y luego conforme ya la cosa se va relajando, ya empiezan también los primeros roces y demás, pues ya se encuentran, ¿no? En la situación de sacar X temas, a lo mejor la conversación empieza entre dos y luego se amplía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí poco a poco van conociendo también pues, los posicionamientos de cada uno con respecto a temas de la actualidad, que también yo creo que a mí es lo que me gusta mucho, ¿no? Y se ve mucho, por ejemplo, cuando consultas hemeroteca de una época, ¿no? Cuando hay hemeroteca, es algo que descubrí en papel y tinta, que era, bueno, pues el poder... Claro, al final los periodistas, ¿no? De ese momento están pues contando un episodio sin saber lo que se viene, ¿no? Y esa visión fragmentada y que, digamos, en la que falta el desenlace de muchos de los acontecimientos me interesaba mucho, ¿no? Y también, por ejemplo, pues en Viena, pues contar también luego, hablar de personajes políticos que luego, por ejemplo, para Hitler son una referencia, ¿no? Y él también es el caldo de cultivo también de los referentes que se tienen para nuevas generaciones, que son las que luego eso lo heredan, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que al final a mí me apasiona mucho el cómo la historia no es tanto de Segunda Guerra Mundial, te vas 3 años antes y 3 años después y la tienes rematada, ¿no? No. Te tienes que ir para atrás y para atrás. Unos cuantos años. También lo que comentábamos un poco de la mentalidad, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Dices, bueno, para llegar a donde hemos llegado hoy han hecho falta, pues bueno, muchos pasitos y pequeñas luchas y pequeñas victorias, quizá en un ámbito privado y personal de muchísimas mujeres, ¿no? Que han llevado a que nos vayamos tomando el relevo hasta la actualidad. Sí, así es. Porque a lo tonto, que lo digo yo siempre, aunque las mujeres siempre estuvieran un poco ahí en su casa y tal, las mujeres eran las que llevaban la vida de todo el mundo. Totalmente. Las que apoyaban al marido, las que estaban ahí y eran las que daban vida a todos y las que daban empuje y las que mantenían para que los maridos pudieran estar haciendo el bopo por ahí,
eran las mujeres las que tenían que estar fuertes y las que sacaban adelante las casas en los tiempos de dificultad. Siempre. Y no podemos olvidar a una gran cantidad de mujeres que han estado, han formado parte del mundo laboral desde siempre, ¿no? Es decir, sobre todo Claro. las mujeres de clases humildes, Las clases no nos obreras. podemos, sobre todo en la industria, el mundo textil, ¿no? Ha sido un rol que han jugado siempre, incluso en los gremios medievales, la mujer está en el telar, o sea, la mujer está ahí, o sea, ha estado. Que no haya quedado constancia muchas veces de su papel o hasta qué punto que se haya minimizado, no quiere decir que no tuviera un papel y un papel importante, ¿no? Luego quizá a lo mejor no llegaba a cargos de poder, pero luego también las mujeres, incluso en aquellas mujeres que accedían a la corte, luego hay unos tejemanejes en la corte en los que las mujeres participan también, ¿no? Claro, Y claro, que, ahora se está callando, van ahí, sí, sí, pero sobre todo si no llegase por las mujeres, los hombres no hubieran llegado donde hubieran llegado, porque ellas se ocupaban total, de sacar adelante todo lo demás. totalmente, totalmente de acuerdo, Beatriz. Oye, que felicidades, me ha parecido una obra espectacular, increíble la documentación y también lo que decías tú, cómo van evolucionando los personajes, como al principio no discuten de política, pero luego poco a poco tal, vas viendo cómo gesta y sobre todo cómo se va gestando toda la movida del siglo XX, lo has hecho muy bien. Enhorabuena. Ay, muchas gracias, gracias. Nada. María Jesús. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal, María Jesús? Muy bien. Felicitarte porque la verdad es que hemos viajado por toda Europa. Yo personalmente me quedo con Praga, bueno, Praga no, Viena. Viena y ese Danubio azul que por la parte familiar que me toca, mi cuñada es de Viena. Anda. Todos los años bailamos el vals del Danubio azul. Que es una maravilla. Nada más acabar de tomar las 12 uvas, la tradición manda, ponemos el Danubio y todos bailamos, sobrinos, grandes, pequeños, y rememoramos esa maravilla de ciudad que es maravillosa. Y afortunadamente mi hermano se casó el día 1 de marzo y se casó allí. Por tanto, como el padre de Julia tenía una fábrica de chocolate, los Pischinger, luego la vendió, existen todavía, celebramos la noche en uno de los bailes de la ópera. Y Madre mía. claro, era el chaqué, frac, gala, o sea, fue maravilloso, Espectacular. maravilloso. O sea, que he podido rememorar un poquito esa ambientación tan increíble que nos has regalado a lo largo de toda la novela. Es alucinante cómo ha cambiado las cosas. Ahora cuando preparas un viaje te centras, te conectas a internet. Hay muchas cosas que no, porque esto del alojamiento y el desayuno aún parece ser que no es tan moderno. Este intercambio de casas me parece que no es tan moderno por lo que nos has regalado Exactamente. con tu novela, pero sí que me ha dejado alucinada cómo cada personaje planea con una emoción. Especialmente hay un momento en que la angustia, el pánico de Clara en la página 352 que dices, Clara se acariciaba los párpados con las manos, sentada en la cama de esa habitación decorada con sedas azules, madera de caoba labrada y demasiados detalles de pan de oro. Aunque no lo había intentado, no conseguía concentrarse. Parecía una novata tocando. Las notas se enredaban en las elucubraciones, los dedos tropezaban con las dudas, el arco se encallaba entre los temores, y las cuerdas parecían de golpe viejas amigas tornadas en desconocidas. Bueno, esto es, o sea, generalmente yo creo que, no sé si me equivoco, pero poniendo un fragmento de, bueno, un título musical, una partitura, pues intentas crearnos, acompañarnos con la emoción que transmite la música.
Y yo, por ejemplo, en terapias uso muchísimo la musicoterapia, pues para trabajar las emociones con los pacientes y todo. Pero también los intérpretes sienten este bloqueo emocional, este pánico, esta angustia que muchas mujeres sienten, y antiguamente se llamaba histeria, y otras veces estaban, en este caso, ahogadas por un papel que se les daba que no les permitía crecer. O sea, eran como enjauladas en una jaula de oro, que tantas canciones se han dedicado y tantas películas a esa jaula de oro. Y luego tenemos a esta señora del héroe, que yo no sé si es que porque está divorciada, o sea, viuda, y dice, mira, ya tengo una edad y digo que, como decía un político catalán, que us bombin, hace lo que le da la gana. O sea, tenemos varias mujeres protagonistas en la novela y son tan diferentes y con unas actitudes ante la vida tan diferentes. ¿Con cuál te quedas? Obviamente yo me quedo con la señora Leroy, aparte de Praga, por lo que me recuerda, y Viena, pero de personajes por las garras y porque dices, mira, ¿sabes qué? A pesar de las comidillas del Petit Journal, o como perdón, no lo voy a decir, del periódico ese francés de cotilleos, porque si no ahí me van a dar un zasca por la pronunciación. Es increíble. ¿Con cuál te quedas? Pues es cierto que, como decía, ¿no? Quizá Clara es con la que conecto en ciertos aspectos, ¿no? Muchas veces, pues muchas luchas internas que se pueden tener, pero sin duda, claro, la señora Legua, no sé si lo digo bien, Pepa. Lo dices bien. Jean Legua, realmente, claro, representa un poco muchas veces cómo te gustaría ser, ¿no? Y al final es una mujer que, claro, se daban casos, ¿no? Aquellas mujeres que por circunstancias personales lograban tener una cierta, una independencia económica y lograban tomar las riendas de su vida, ¿no? Pues al final tenían un poco, bueno, pues mayor margen de actuación, pero siempre pues están sujetas a un escrutinio por parte de la sociedad del que no se libran, ¿no? Pero ella decide librarse un poco de esto cada vez más, ¿no? A lo largo de la novela, porque dice, si es que al final, haga lo que haga, me van a criticar, ¿no? Así que dice, bueno, pues como que abraza su manera, claro, pero al final es tildada por otras mujeres de excéntrica, ¿no? De rara. Pero sí, sin duda. También hay otro personaje que no hablo mucho de él cuando en las presentaciones y demás, pero que también me ha gustado mucho construir porque es un personaje con muchas sombras, ¿no? Es Tessie. Tessie al final también nos lleva, ¿no? A las clases más humildes de esa Europa de finales del siglo XIX, con una problemática que, claro, no vemos en otros personajes. Entonces, también la rescato a ella, ¿no? Como personaje femenino. Bueno, al final voy como repartiendo, ¿no? Como decías, en cada mujer, y para mí es importante que los personajes femeninos tengan distintas edades, ¿no? Y tengan diferentes orígenes sociales, ¿no? En esta novela es verdad que para poder ser turistas tenían que ser todos acomodados, pero bueno, el caso de Tessie pues me ha servido para, bueno, pues para mostrar otra realidad, ¿no? Y una persona totalmente, bueno, pues también condicionada, ¿no? Por la vida que ha llevado y la lectura que hace de las relaciones personales y de lo que es el amor y lo que es el afecto, y que está tan distorsionado con lo que debe ser en realidad. No, la verdad es que es una magnífica obra. El final no lo voy a decir aquí, pero lo piensas porque supongo que te lo habrán dicho. Creo que se podía haber contaminado un poquito más de la señora Leroy, Clara, para dar un giro a su sensación de claustrofobia y poca libertad y encasillamiento.
porque si hubiese visto una ventanita como el Ministerio del Tiempo, que puedes ver algo futuro, hubiese visto que venían años muy buenos para las mujeres y hubiese aguantado un poquillo más. Pero bueno, es lo que hay. Ahí, Yo te doy las gracias porque realmente ha sido un placer poderte leer. Tienes una narrativa adictiva y escribes muy bonito, muy bonito. ay, gracias, María Jesús. La ambientación es maravillosa y consigues ver por la ventana de ese tren todo. Ay, Y los que qué hemos bien. podido estar en algunas ciudades que están los protagonistas, pues es que era como volver a pasear claramente y tan real, que ha sido maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias. Oh, mil gracias a ti, María Jesús. Gracias. Bueno, ya hemos preguntado todos. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta? Tere. Son solo un par de curiosidades. Es lo del hotel este de Innsbruck al que dices que allí también estuvo Mark Twain. ¿Eso es verdad? O sea, Sí, ¿cómo investigas todo eso? Es los personajes que están hasta en un mismo, en ese hotel por el que van a pasar. Es que es alucinante, María. no, hombre, normalmente es información con la que me topo, no es que busque, claro, si me he encontrado con esa información de que justamente Mark Twain ha pasado, ¿no? Por ahí y es algo que encuentro en la propia información, ¿no? Informándome sobre el hotel, pues hombre, le añado, si no, no me obsesiona el decir, bueno, de todos los hoteles buscar, es también un poco lo que te va, con los datos que te vas tropezando y que bueno, muchos no los pongo, ¿no? Pero hay algunos que digo, bueno, yo creo que son interesantes. También un poco lo que quería era decir, bueno, pues con nombres propios así también mostrar, ¿no? Esa realidad de que sobre todo los intelectuales pues viajaban, ¿no? Y hacían uso de estos hoteles. Y cuando encontraba algún personaje, ¿no? Que sí que se había hospedado ahí, pues allá que Ya lo que lo ponía. metí. De verdad que yo con eso me queda alucinante. Y lo que casi no hemos hablado es lo del Petit Journal. eh, el, el, ¿cómo se llama? El El periódico. confidente Sí. nos han mantenido, vamos, ¿quién? Y iba a decir una palabrota, pero ¿quién será? Porque es que no caías. Y cuando por fin lo dices, ostras, es verdad, si es que ya está todos los cabos están atados. De verdad que ha sido genial leerte, Ay, de qué verdad. bien. Una Qué bien. gozada. Ahí ha estado, claro, al final está ahí, claro, no digo Eh, nada, pero claro, está Si ahí es que y claro, también había hay que perdón, que también había salsa rosa entonces. hombre, Nos lo es el momento. demuestra. Es También. el momento del amarillismo y el sensacionalismo que llega de Estados Unidos y Le Petit Journal, vamos, se une a él con los Ay, ojos cerrados. una gozada. Bueno, para terminar, yo voy a leer dos frases que me han gustado muchísimo, me han parecido preciosas, ¿vale? Referente a la música. Sí. La mirada de la violinista entregada al instrumento como si sus ojos y el violín compartieran un secreto. Y luego el vaivén de aquellas ondas de cabello castaño al compás del arco marcaba el ritmo de un destino ineludible. Qué bonito, María. Ay, Esto muchas gracias, es Pep. pura poesía, pura poesía. Pero es que me suena, ¿no? Porque ya te digo, como yo lo tengo en casa, yo cuando le veo, yo veo que cuando actúa él y el instrumento son uno, Sí, claro, ¿sabes? tú lo O sea tendrás que como muy presente, que al final, sí, eh, sí, yo lo veo, cuando he ido a sus conciertos y demás, yo lo he visto que él además, yo creo que no mira a nadie alrededor, él solo, eso que tú has descrito, ¿cómo has vivido tú eso? ¿Cómo has documentado eso? Porque eso es muy bonito, eso es tal pues como lo cuentas. claro, al final ha tenido una parte de observación, ¿no? De decir, me fascina, ¿no? La forma en la que Claro, los intérpretes entran en trance, ¿no? sí, Cuando totalmente tocan en y trance. están como en otro lugar, ¿no? Una parte también, bueno, pues bueno, de propia intuición en la observación.
Pero también conté ya luego para que me acabaran de revisar, ¿no? Que no habían metido la pata en esta interpretación, que también, bueno, bebe mucho, luego pues eso de documentarme sobre música, sobre violín y demás. Conté con una violinista y un pianista que me revisaron las partes musicales, ¿no? Sobre todo de estos momentos, porque para mí era importante reflejar lo que es la realidad de la relación de un intérprete con el instrumento, que es algo que yo no he vivido, ¿no? Yo he ido a clases de canto, pero yo no toco ningún instrumento. Entonces, quería tener, digamos, su visión, me parecía importante. Y sí, es que es tal cual, o sea que es precioso como lo has descrito. Bueno, Ay, María, qué bien, pues Pepa. 1 hora, pero que se nos ha hecho cortita. Oye, No María, sé. una pregunta. No sé, es que me he tenido que ir a abrirle la puerta a mi vecino. Nada, nada, dime. No sé si te han preguntado por qué no ha habido ninguna escala en España. Ah, no. No me han Pues, preguntado. cuéntalo porque es muy curioso. Hombre, porque realmente España en ese momento no forma parte de los circuitos turísticos, ¿no? Y es algo que además, claro, los primeros intelectuales, yo creo que creo que es un texto de Mesoneros Romanos, de un texto suyo de viaje, ¿no? En sus viajes por Bélgica y Alemania puede ser, no me acuerdo muy bien, pero él decía, ¿no? Dice, cuando descubran, una de sus reflexiones es, en España todavía no la han descubierto, cuando la descubran, agárrate, ¿no? Porque es cierto que simplemente, o sea, sabemos que España a nivel del ancho de vía, el problema con el ferrocarril, al final hemos estado muy aislados tradicionalmente. Entonces, bueno, no quiere decir que la gente no viniera a España, pero que lo que eran los tours, ¿no? Los viajes solían ser por Centro Europa. Pero bueno, no quería que España se quedara fuera del libro y entonces al final, pues tenemos mucho personaje de origen español, pero es Sí. eso, no toca en España. Y hablas hasta del crimen de la calle Fuencarral, que está guay. Que lo Claro, metas claro, ahí. digo, yo ahí para poner en guiños Algo. de la actualidad española. Bueno, María, pues nada, hasta la próxima que estaremos aquí, ya sabes. Muchas gracias, Gracias, Pepa, Rosa, qué placer. por habernos traído a María, que ya ha visto que nos ha encantado el libro y que bueno, nos vemos pronto, María. O sea que ya iré Gracias, Pepa. viendo la reseña, el vídeo como siempre lo cuelgo en YouTube, ya te pasaré el enlace y bueno, pues nada, hasta siempre, porque Eso, estamos en contacto. Mil gracias, de La verdad. de próxima. nada, Gracias. cariño. Gracias. Adiós. Encantada. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chaito.